Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy estoy aquí para hablar de historia. A día de hoy seguramente parezca bastante difícil ponernos en la situación de la Edad Media. Parece bastante difícil imaginar un Islam, un mundo musulmán más desarrollado tecnológicamente, culturalmente, militarmente que el mundo europeo occidental. Sin embargo, en la Edad Media, durante toda la Edad Media, el Islam fue una fuerza con un impulso muchísimo mayor que el propio Occidente, que la propia cristiandad, que era como se entendía en la Edad Media a esa parte de Europa que compartía más o menos una unidad, por lo menos religiosa. Tenemos que ser conscientes de que en torno al siglo XV, vamos a llamarlo así, los turcos arrasaron Europa. Y este vídeo va precisamente de eso, de cómo el Islam, de cómo los turcos arrasaron sobre todo el este de Europa y cómo se convirtieron en un problema absoluto. Como digo, en la Edad Media tenemos que ponernos en la situación en la cual el Islam, los musulmanes habían llegado hasta Francia por el oeste, donde Carlos Martel, el padre de Carlomagno, los había parado en la batalla de Poitiers, después de que hubiesen conquistado toda la península ibérica, contando Portugal con España. Y en esa época era el reino visigodo, por supuesto, y en el este la presencia de los turcos otomanos, que estaba cada vez tomando un factor más diferencial, llegando al punto de asediar Viena. Bien, pues ¿por qué se produjo esta situación? ¿Cómo Europa pendió de un hilo? Porque realmente pendió de un hilo, ¿cómo quedó arrinconada con su sistema feudal en ese rinconcito de la propia Europa, por decirlo de alguna manera, en la cual hubo incursiones que llegaron incluso a Italia, la piratería era rampante por todo el Mediterráneo, todo el norte de África era musulmán y como digo, estaba penetrando tanto por el oeste como por el este dentro del territorio del viejo continente. Bien, para encontrar esta serie de diferencias tecnológicas, no nos podemos centrar solo en la religión, porque de hecho fue precisamente la conquista de América, el desarrollo del Estado moderno y el desarrollo de un capitalismo incipiente lo que hizo que Europa superase esta situación. Pero como digo, Europa se vio durante el siglo XV, vamos, al borde del abismo, pero muy seriamente durante varias veces, no solo durante el siglo XV, pero el siglo XV seguramente fue el mayor. Para ello os he traído dos momentos, 1446-1453, en el que Eneas Silvio, que era un cristiano, un humanista cristiano, pues dejó constancia de cómo veía la situación. Este testimonio es muy interesante porque es de la época. Entonces, en el año 1446, Eneas Silvio dice: vemos restringida y recluida en un rincón la fe cristiana, ya que después de haber conquistado el orbe entero, tenéis que recordar que antes del descubrimiento de América se entendía que todo el mundo era África, Asia, Europa y el resto estaba rodeado de agua. Entonces dice, después de haber conquistado el orbe entero, todavía no se sabe que existe América, se la expulsa actualmente de Asia y de África y no se la deja en paz en Europa. Grande es el reino de los tártaros y los turcos a orillas del Don y el Helesponto, y los sarracenos en España. Pequeño es el territorio que conserva el nombre de Cristo sobre la tierra. Es decir, estaba viendo que realmente, como digo, se encontraba totalmente arrinconada. Hay que recordar que en época del Imperio Romano todo el norte de África era cristiano, por ejemplo. Es decir, el Islam irrumpió con tanta fuerza y con tanta potencia que fue arrasando y como digo, si no lo para Carlos Martel en la batalla de Poitiers, pues seguramente se hubiese extendido por Francia, ¿no? Más allá, un par de años después, estamos hablando del año 1453, cuando cae Constantinopla, la ciudad eterna, esa gran ciudad que era cuna de la civilización y de la cultura occidental, mucho más que Roma en esa época. Bueno, pues cuando cae Constantinopla, el propio Eneas Silvio nos deja una muy sugerente, un texto muy sugerente también. Dice: ¿qué es lo que en verdad hemos perdido? Una ciudad real, por cierto, sede del Imperio Oriental, la ciudad del pueblo griego, el trono del segundo patriarca. Ay de ti, fe cristiana, que alguna vez te extendiste por doquier, cuán reducida y debilitada estás ahora. Esto es lo que más lamento y deploro, lo que inspira compasión por el pasado y miedo por el futuro. Por eso me lamento con los que se lamentan. La situación es mala, las perspectivas aún peores. Hemos asistido a la derrota de los griegos. Ahora esperamos la de los latinos. Es decir, está hablando de Italia, ¿no?
La casa vecina está arruinada, la nuestra espera sobre ascuas. ¿Qué hay entre nosotros y los turcos? Tan solo un poco de tierra y agua nos separan de ellos. Ya penden los sables turcos sobre nosotros y mientras tanto llevamos a cabo guerras civiles, perseguimos a nuestros hermanos y dejamos que los enemigos de la cruz caigan sobre nosotros. Bueno, como estáis viendo, la perspectiva tras la caída de Constantinopla fue una auténtica eh, choque moral para toda la cristiandad, porque parecía, pese a que ya habían superado Constantinopla durante bastante tiempo y estaba pagando Constantinopla tributos a los turcos, pero parecía que esa ciudad nunca iba a caer. ¿Y por qué cayó Constantinopla? ¿Y por qué se extendieron? ¿Por qué el Islam arrasó Europa, por decirlo de alguna manera culturalmente? Pues porque estaba mucho más desarrollado. Tenemos que recordar que tras la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras y la creación de los distintos reinos cristianos, el sistema que existe es el sistema feudal. El sistema feudal es aquel en el que el rey se convierte en poco más que un juez, que un árbitro, y donde están los nobles con una serie de campesinos que le son dependientes y que, por ejemplo, para ir a la guerra, pues hacen la leva. Es decir, se levantan y cada noble levanta a los campesinos, los arma como buenamente puede, pero no hay ejércitos profesionales, no hay prácticamente una estructura. Por eso hablamos de la creación del Estado moderno, sobre todo con los reyes católicos. Todavía no ha llegado la creación del Estado moderno. Entonces Europa es poco más que una especie de película sobre la Edad Media que hayáis visto cualquiera, donde la oscuridad y frente a ello, pues está el brillo del Islam, que en esa época es una civilización que está mucho más desarrollada. Sobre todo en la parte, como digo, de los turcos otomanos. ¿Y por qué estaban más desarrolladas? Pues vamos a ir analizando punto a punto. Primero, tenemos que decir que el Estado turco era realmente tolerante en el aspecto religioso. Es decir, frente a la cristiandad, que en ese momento brillaba totalmente por su ausencia la tolerancia, el Estado turco era tolerante, era un Estado bastante abierto. ¿Por qué? Porque había un impuesto que era la captación que tenían que pagar todos aquellos que no profesaban la fe musulmana, tanto judíos como cristianos, etcétera. Entonces era muy tolerante porque recibía hasta 800.000 ducados al año a través de este impuesto. Con eso permitía tener, claro, las arcas del Estado, pues con unas capacidades económicas que no soñaba ningún reino cristiano. Y eso le permitía desarrollar al propio Estado, cosa que, como digo, en el mundo cristiano, pues era algo que se podía imaginar, pero no se podía llegar a él. Todos tenían la referencia de Roma como un estado potente, pero no podían construir ese estado porque no tenían las capacidades económicas, no tenían la capacidad para imponer impuestos, que es de donde saca el dinero el Estado y con eso se construye. Sin embargo, el mundo turco sí. ¿Por qué? Pues, para empezar, porque sacaba muchísimo dinero con la tolerancia religiosa a través de estos impuestos. Además, era especialmente tolerante con los judíos, que por tanto encontrándose en situaciones muy complicadas, por ejemplo, por las peregrinaciones que tienen que hacer de los distintos países europeos, tienen que emigrar y tienen que buscar un sitio donde poder quedarse, porque es una época de un fanatismo religioso tal en Europa que se dan los pogromos y se expulsa a judíos o se les mata o se les impone condiciones muy duras. Entonces los judíos buscan este Estado otomano y con ellos se llevan su riqueza, sus conocimientos técnicos que tenían bastante y hace que florezca el comercio del reino otomano, que además está dispuesto en una zona muy interesante porque puede controlar un poco las rutas de la seda con Europa y por tanto está en una situación estratégica económicamente muy buena. Se basa además en cierta libertad y en cierta capacidad fiscal y encima pues trae a los judíos que eran bastante especialistas en temas económicos y les deja y eso pues, hace que se reactive la economía de una manera pues más floreciente todavía dentro de los turcos. Organizativamente además existían diferentes feudos, en este sentido se parecía bastante a, a la cristiandad, pero tenía situaciones distintas. ¿Cuáles son estas? Había feudos grandes y feudos pequeños y el rey, el sultán turco, se va a tratar de apoyar siempre los pequeños frente a los grandes. Y además no eran hereditarios, sino que tú podías ser el hijo de un señor feudal con un territorio enorme y sin embargo no obtener ese mismo territorio, sino que obtenías uno pequeño, porque se basaban en función del mérito y de la capacidad. Por lo tanto, conseguimos una estructura productiva muchísimo más eficiente que la que tenían los cristianos, que se basaba
en un sistema hereditario. Por tanto, podías tener un señor que o no era válido o que no tenía intención de desarrollarlo porque estaba bastante bien allí persiguiendo por las cuadras a las diferentes campesinas y yéndose a cazar y no le interesaban los asuntos del Estado. Sin embargo, el mundo turco era totalmente distinto porque era una especie de meritocracia. Se basaba en que el sultán nombraba para los diferentes cargos y los podía quitar de la misma manera y les daba feudo a la gente que estaba más preparada. Por tanto, el sistema era infinitamente más vigoroso que el cristiano. Además, eh, si el sultán llamaba a la guerra, esto es importantísimo, si el sultán llamaba a la guerra a sus señores vasallos, todos tenían que acudir y si no, perdían su feudo. Esto es totalmente distinto al mundo cristiano, donde vemos que continuamente, por ejemplo, en la lucha contra los otomanos, Hungría, el rey de Hungría, llamaba a sus vasallos y los vasallos no iban. O el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por ejemplo, tenía que realizar una dieta para pedir dinero para hacer una serie de batallas y no se lo daban los señores. Aquí no, aquí en el mundo turco tienes que ir. ¿Por qué? Porque tu posición no depende de tu familia, sino que depende directamente del sultán y por tanto tienes que acudir siempre a la llamada del sultán. Claro, esto le daba unas posibilidades numéricas en la guerra muchísimo mayores. Aquí estamos hablando de ejércitos de leva, es decir, de levantar a campesinos, pero eran muchísimo mayores ya que la que tenían los reinos cristianos, porque tenías que convencer y tenías que hacer una guerra en la cual quisiesen o no participar los nobles. Este problema te lo quitas del mundo otomano. Seguimos. Los feudos, además, se otorgaban, como digo, en función del mérito y no de manera hereditaria, y los propios campesinos podían ascender socialmente en función de sus méritos, tanto militares como económicos. Claro, esto es muy importante nuevamente. Además, también podían ascender de manera social las diferentes religiones. Es decir, no estaba algo pensado solo para los musulmanes, sino que era un mundo, una estructura mucho más abierta y mucho más basada en el mérito. Claro, esto hace que la capacidad de desarrollarse sea mucho mayor que la cristiana, que estaba totalmente estancada en ese tipo de sociedad en la cual estaban los oradores, es decir, los que rezaban, los que luchaban y el resto, y los labradores, ¿no? Los que trabajaban. Aquí no, esto es un mundo mucho más abierto, estamos hablando de la Edad Media, tampoco nos podemos venir arriba, pero un mundo mucho más desarrollado, mucho más abierto, mucho más basado en el mérito, en la capacidad, más abierto a las posibilidades de cada uno, por lo tanto, claro, tenía un desarrollo que era incomparable. Como digo, lo que va a salvar a Europa va a ser el desarrollo del capitalismo, la creación del Estado moderno y sobre todo la colonización y la conquista de América que va a traer muchísimas riquezas que no se van a quedar en España, sino que van a salir a los distintos puntos de Europa y va a hacer que se desarrolle el continente entero. Esto unido a un estancamiento del sistema musulmán es lo que va a cambiar totalmente las tornas. Pero Europa en el siglo XV, vuelvo a insistir, estaba en un rincón. Y realmente si hubiésemos tenido que apostar, las posibilidades eran bastante pocas de que Europa hubiese salido de allí. En el 1438, además, Murad II, el sultán, introdujo el sistema de reclutamiento de jóvenes. Esto es importantísimo. Cada 5 años, los muchachos cristianos entre los 10 y 15 años se presentaban ante los funcionarios. Tenían funcionarios porque, como digo, tenían una estructura estatal. Y ahí se realizaba un proceso de selección dentro de la zona europea. Es decir, sacaba a los europeos, a los cristianos, los sacaba y los llevaba. Esto quizás lo hayáis visto en alguna película. Se escogían en torno a 2.000 y 12.000, depende de la situación y las necesidades, y pasaban directamente a la corte del sultán. Es decir, dependían a partir de ese momento directamente del sultán. Esto es importantísimo. La condición social y el origen no desempeñaban nuevamente ningún papel, sino que a través del mérito y de la capacidad, pues podían ir avanzando en la escala social, ¿no? Pero lo importante es que sacaban a una serie de elementos de distintos puntos del imperio y dependían directamente del sultán. Además, se hacía un programa nuevo, lo tengo por aquí, se comenzaba un programa de integración total. Era todo el vínculo con sus familiares desaparecía en el acto. No podían tener contacto con sus familiares. Por supuesto, aprendían la cultura y la fe otomana y por tanto abandonaban la que traían pues familiarmente, por decirlo de alguna manera. Además, como digo, la religión y la cultura turca, que era muy importante, y de acuerdo con sus actitudes, ingresaban en el servicio de palacio o para convertirse en funcionarios o ingresaban directamente en los genízaros, que con Murat II
eran de unos 3.000, pero que con su hijo Mehmed ya van a ser 10.000. ¿Qué son los genízaros? Pues vamos a ello. Los genízaros se convertían en una unidad de élite del ejército de la que el sultán podía disponer en cualquier momento y en cualquier territorio, y solo dependían de él. Es decir, traemos a estos jóvenes, los reclutamos, los vamos formando, viven directamente solo para eso, para ser unidades de élite, y se convierten en un ejército profesional. No es lo mismo cuando te enfrentas en una batalla y tienes que llamar a tu señor y tus señores levantan a los campesinos, los arman como buenamente pueden, que cuando tú tienes como una especie de espartano, por decirlo de alguna manera, de la Edad Media, tienes a los genízaros, que son gente que nace, vive y muere solo para la guerra y solo dependen del sultán. Claro, esto le daba una fuerza no solo exterior, que también a nivel del ejército, sino también interior, porque cualquier revuelta la podía sofocar rápidamente con los 10.000 genízaros que podían moverse por cualquier parte del imperio. Claro, el control, en esta creación del Estado moderno en el mundo musulmán, el control es tan absoluto lo que le permite esto, que es increíble. Y a nivel militar, pues claro, tener a campesinos armados frente a soldados profesionales, pues no tiene nada que ver. El mundo cristiano también tiraba mucho de mercenarios, pero claro, no lucha igual un mercenario que un soldado regular. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eso ya lo dice Maquiavelo en El Príncipe. Además, los genízaros no podían contraer matrimonio ni siquiera pasar una noche fuera del cuartel sin permiso. Es decir, es totalmente una unidad controlada por el sultán. Por otra parte, ya para hablar un poco del mundo económico, el sistema de impuestos era muy eficaz dentro del mundo otomano, como digo, porque tenían muy controlado, porque las diferentes partes del imperio estaban controladas por unos señores feudales que dependían directamente del sultán y por tanto tenían que sacar impuestos como fuese. Además de que el 60% del presupuesto del Estado, estamos viendo que en la mayoría de los lugares cristianos todavía no existía o prácticamente era muy endeble, pues el 60% se podía dedicar a la guerra. Claro, esto le da un potencial militar que era incomparable con el mundo cristiano. No solo por eso, porque podía entrenar unidades de élite, como estamos viendo con los genízaros, y podía desarrollar una industria armamentística muy superior a la de los cristianos. En este caso, por ejemplo, para la toma de Constantinopla fue clave el desarrollo de unos cañones que tenían mucho más potencia y mucho más alcance. Además, por ejemplo, las armaduras, que eran mucho mejores que las de los cristianos, en las que muchas veces ni siquiera llevaban armadura más allá de los grandes señores, las tácticas militares, que los cristianos también eran ejércitos de leva y no tenían prácticamente, sin embargo, estos sí podían tener, y bueno, pues por supuesto el arco, por ejemplo, que permitía que llegase mucho más lejos el arco de los otomanos que el de los cristianos, y por tanto los cristianos les daba tiempo ni a disparar, porque ya les habían llegado las flechas de los otros. Es decir, el desarrollo militar, cultural y económico era totalmente distinto. Por último, Mehmed recopiló un código que se llama el Kanamuname, en el cual formuló, por ejemplo, pues que el derecho real no era hereditario. Vamos a intentar aclarar esto. Es decir, lo primero, el poder era indivisible, que sabemos que en la Edad Media, ya en esta época no tanto, pero en la Edad Media pasaba mucho que un rey tenía tres hijos y dividía sus reinos entre estos tres hijos. No, aquí el derecho, el poder era indivisible, o sea, pasaba de uno a uno. Y se elegía, por eso digo que era hereditario, se elegía dentro de los hijos del sultán, pero por mérito. Es decir, no existía la primogenitura. El sultán no tenía por qué elegir al primero, sino elegía al que más mérito tenía y al que le parecía que iba a ser un mejor sultán. Claro, en este sentido, nuevamente conseguimos, en lugar de reyes, pues como fue Felipe IV, pues reyes o sultanes que son bastante positivos, que han demostrado por lo menos sus capacidades, luego pueden desembocar en otra cosa. Y además adoptó por último un ceremonial en la corte de tipo bizantino, sobre todo tras la conquista de Bizancio, en el cual pues se diferenció mucho más el rey del resto, algo parecido a lo que fue luego el rey Sol en Francia. Se diferenció mucho de los nobles porque asumió una serie de características en la corte que hacía que se pareciese más a un emperador romano que realmente a un sultán. Bueno, pues todo esto es lo que explica realmente ese impulso que tuvo el mundo musulmán, sobre todo el mundo otomano, y que solo fue parado, como digo, y solo cambió la situación cuando se conquista y se descubre América, cuando se desarrolla el Estado moderno y cuando se desarrolla el capitalismo. Y además, porque
hubo la suerte histórica, por decirlo de alguna manera, para el cristianismo de que apareció Carlos V, que fue realmente el que paró toda esta situación, porque sin Carlos V, pues probablemente el cristianismo hubiese también desaparecido. No tanto porque ya veo, aquí los otomanos eran capaces de asumir a cristianos, pero eso sí, tenían que pagar impuestos, ¿no? Pero reinos cristianos como tal probablemente hubiesen desaparecido, porque el impulso del Islam durante la Edad Media fue absolutamente meteórico. Así que espero que os haya gustado el vídeo, me podéis dejar comentarios como siempre y podéis compartirlo, que ayuda muchísimo, porque cuanta más gente lo vea, pues mejor me siento yo haciendo estos vídeos. Así que un saludo y nos vemos pronto por el canal.